quiero hacerles saber que esta presentación es un prototipo apenas. Me gustaría tener su retroalimentación. Y es la primera vez que cuento la historia de esta manera. Entonces, cuando recibí la invitación, me pidieron que pensara acerca de mi carrera y cómo se intersectaba con el diseño participativo basado en la comunidad, sea lo que sea eso. De pronto ustedes me van a contar al final de la presentación. Eso es lo que voy a hacer. Es un poco extraño porque voy a hablar sobre mi vida y sobre mis investigaciones y voy a hablar acerca de muchos proyectos. Entonces, esto va a moverse a lo largo de una década y voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Pero si tienen preguntas como de dónde estamos, por favor levanten su mano y yo les aclaro, solo porque es un prototipo. Yo creo que hay diferentes momentos y diferentes maneras de hacer diseño y diferentes nociones de qué es la participación. Yo nunca fui una diseñadora tradicional, no comencé así, yo estudié inglés en la universidad y yo creo que eso es importante y ha sido importante en mi desarrollo como diseñador. Las experiencias que tuve antes de llegar al diseño, y la razón por la que digo esto es que cuando uno escucha a la gente que tiene una educación, una formación en diseño, entonces tiene un enfoque diferente y las nociones de diseño social e innovaciones sociales, activismo desde el diseño, diseño transicional, todas estas cosas lidian con problemas complejos acerca de los sistemas sociales y mucho del diseño se ha tratado de los objetos. Hoy las cosas son diferentes cuando pensamos en las conexiones entre los humanos y lo que no es humano y otros sistemas. Entonces creo que cuando pensamos en diseño participativo, que es donde mi práctica se ubica, quiero que sepan que cuando hablo de la investigación que yo hago, es un alcance muy, no es tan amplio. Primero porque la literatura en diseño es difícil de navegar, entonces uno puede eh, perderse ciertas cosas si no está en el lugar correcto. Por ejemplo, con la salud pública es diferente. Uno busca en internet, uno encuentra 200, 300 artículos. En diseño no tenemos esa facilidad. Entonces, cuando hablo del diseño participativo, estoy hablando de una cosa muy específica que viene de Escandinavia. Y algunos de mis colegas pueden decir que estoy un poquito loca porque mi investigación se involucra eh, con el diseño nórdico, con el advenimiento de los computadores en Suecia y en Noruega, que decían, oiga, nosotros somos personas, ¿y qué quiere decir el computador para las personas que trabajan? ¿Y qué pasa con las personas que no son expertos técnicos y que están perdiendo su trabajo, como los carros automáticos, etcétera? ¿Cómo enfrentarnos a estos cambios y cómo entenderlos? De hecho, tenían trabajadores de los sindicatos haciendo investigación los fines de semana y entonces eso me inspiró mucho, ese movimiento me inspiró y cuando yo hablo de estas cosas hay tres principios regentes del diseño participativo. Primero es tener una voz. Esto quiere decir que las personas que participan en el proceso de diseño, de hecho, tienen una voz en qué es lo que se está haciendo y pueden aportar a las decisiones. Luego, el aprendizaje mutuo. El proceso de diseño se trata del intercambio. Si uno pone un input, debería recibir algo de ese proceso. No estoy diciendo que todo el diseño debe ser así. Quiero decir que hay una forma de diseño participativo que tiene diferentes valores y principios. Entonces, el conocimiento es información que se genera a través de este tipo de actividades que tienen estos principios. La reconfiguración del conocimiento necesariamente depende del aprendimiento mutuo entre las personas a través de un proceso participativo. Entonces, mi disertación en realidad es acerca de entender cómo se abre el proceso participativo, como los primeros modelos, y cómo se puede usar
como una herramienta práctica para las acciones. Por ejemplo, si yo soy un miembro de la comunidad y soy parte del proceso, al final del día yo voy a tener más información acerca de mi situación, de mi comunidad, que yo me voy a llevar a mis otras experiencias y a otras decisiones en mi vida. O de pronto voy a aprender una nueva habilidad. Entonces estoy pensando en el diseño como una manera de crear nuevas cosas que las personas pueden usar y no solamente nuevos productos. La otra cosa importante, cuando hablamos del diseño social, hay una diferencia entre hacer un producto, pero también hay esta noción de, ¿alguien ha leído aquí acerca del diseño cívico? El diseño cívico se trata más de, no sé, ¿alguien sabe de John Dewey, el pragmatista? No se trata de los públicos y se trata de las decisiones cívicas. Entonces, cuando yo estaba al principio de mi trabajo, yo decía, bueno, soy abogando por algo o es algo que importa, pero también es un tema de cuidado. Y el cuidado es diferente, porque no, esto no es algo eh, en lo que vamos a votar con el gobierno de la ciudad, sino de cómo nos relacionamos con esto como personas para solucionar los problemas. Entonces, estos son algunos términos que presentaría en vez de solamente usarlos. Y como que, ¿esto qué quiere decir? Bueno, acá, definiciones. En la literatura, en la última década, existe esta idea de la infraestructura que se ha apropiado de la ciencia de los computadores. Entonces, ustedes piensan, por ejemplo, Jeff Becker, Susan Lee Starr, hay otra persona, se me olvida, bueno. La infraestructura viene de la idea de que construimos sistemas y cuando uno construye un sistema, uno no sabe que esa infraestructura está ahí si no se daña. Pero en el diseño social se ha apropiado esto para pensar acerca de las actividades entre las personas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos cosas que construyan infraestructuras sociales y materiales? ¿No? Vamos a la idea de las cosas. ¿Qué es una cosa? Esto también viene del espacio cívico. En la tradición nórdica, una cosa era cuando uno iba a la plaza pública a decidir sobre un tema público. Entonces, una asamblea de personas, incluso no humanas, diferentes actores, que traten de tener una conversación el uno con el otro y entender qué tipo de dependencias sociales y materiales existen y qué compromisos quieren hacer para cambiar eso. La noción importante acá, cuando uno es una cosa, es el tiempo. La idea de las cosas es que si esto fuera el tiempo, estas relaciones cambiarían hasta llegar a algún tipo de acuerdo codificado. Entonces, en el diseño participativo, en la literatura se habla mucho acerca de las cosas, ¿no? De explorar, de trabajar con muchas personas y voy a volver al comentario de esto en un rato. Pero este es un glosario que necesitamos conocer. ¿Alguno de ustedes han leído sobre la innovación social? Jeff Morgan, por ejemplo, fue una de las primeras personas que salió de la tradición inglesa de la innovación social y que tuvo el apoyo del gobierno. Y esto está muy bien documentado y hay muchas firmas de diseño social que salieron de ahí. Y esto es una idea joven de qué es lo que puede ser una cosa. Él dice que las innovaciones sociales que tienen un impacto tienen tres calidades importantes. Usualmente son nuevas combinaciones de cosas que ya existen. Entonces no son completamente nuevas, pero estamos juntando cosas de una nueva manera. La puesta en práctica, para ponerlas en práctica hay que cruzar los límites organizacionales, sectoriales y disciplinarios. Diferentes tipos de organizaciones, diferentes expertos, y si esto es bueno, crea buenas y significativas nuevas relaciones sociales, porque uno ha creado que está trabajando para todos los actores. Y esto es lo que se quiere, se relaciona con esto de las cosas. Entonces, la manera como me gusta usar este tipo de marco cuando estaba dando clases de innovación social
es evaluar los proyectos finales con estos criterios, porque usualmente lo que yo encontraba es que solo hubo un proyecto que satisfacía todas tres eh, capacidades. Ahora tengo un pequeño video acerca de esto, es increíble. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de mi experiencia profesional y después vamos a volver un poco a esto y quiero discutir mi disertación con una organización que se llama Cure Violence, que antes se llamaba Ceasefire, y luego vamos a hablar de mi trabajo más reciente. Vamos a tratar de mantenernos así, vamos a ver qué pasa. Esta soy yo hace 1.000.000 de años. Recién salí de la universidad, yo estudié inglés, me encantaba el inglés, pero no iba a ser profesor universitario de inglés. Era buena escribiendo, entonces mi primer trabajo era consiguiendo fondos para la ciencia, ir a donde los ricos y decirles, hey, ¿por qué no nos apoyan este nuevo proyecto de investigación para esta enfermedad? Y esto era excelente, ¿no? La gente da muchos aportes a este tipo de cosas y tenía una amiga que trabajaba en el Peace Corps y yo nunca había viajado, nunca había dejado los Estados Unidos porque no podía pagarlo, pero mi amiga estaba en Cabo Verde, que es a 700 kilómetros de Senegal. Nos encontramos en Senegal y viajamos por 3 semanas. En Senegal y después fuimos a Mali, no sé si saben dónde es Mali, Timbuktu. Uno no puede ir mucho allá por la situación política hoy en día, pero bueno, cuando volví de este viaje, fueron 11 días antes del 11 de septiembre. Y esto fue importante porque tuve la oportunidad de estar en una cultura islámica antes de que las cosas se volvieran extrañas y apreciar en real que estos son lugares que son impresionantes, con tradiciones de humor y ver una cultura diferente antes de que la configuración política cambiara. Esto fue muy significativo porque hoy en día no se puede ir a Mali si uno es americano. Entonces, a todos estos sitios a los que fui, la gente me preguntaba, me pedía drogas, medicinas. Hay muchos problemas de salud en Mali. Entonces, durante semanas, uno no le puedo dar mis medicamentos, ¿no? Por ejemplo, esto es un antibiótico muy fuerte que tengo yo, pero si se lo doy a usted va a matar al niño, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo es que este contexto es tan diferente de mi vida en Chicago y cómo podemos pensar acerca de mejorar las cosas, hacerlas más equitativas? Y esto también tiene una capa, ¿no? Como humano y como americana. Yo no quiero ser colonialista. Existe este movimiento social de innovación en el que decimos, bueno, yo soy el blanco, voy a ir a África y los voy a salvar a todos y va a ser precioso. Hey, a 4 millas en Chicago tenemos jóvenes matándose, no tenemos sillas en las escuelas, tenemos problemas de salud, tenemos alta incidencia de VIH, inseguridad. No es necesario ir a África, solamente salga de su zona de confort. Entonces, aunque yo me inspiré mucho por lo que vi, y esto me hizo de manera fundamental reconsiderar mis valores y qué tipo de persona yo quería ser. Quería asegurarme de que estaba en un sitio en donde podía participar y quería participar de ese cambio. Entonces, yo no tenía entrenamiento en salud pública, pero soy una nerd y estaba buscando, sabiendo que no podía irme de Chicago porque me encanta, estaba buscando el acercamiento más chévere de salud pública en toda la ciudad. No sé si ustedes leen a los autores de este tema. Está Paul Farmer, es un antropólogo médico, Lord Garrett. Y yo me pregunté, ¿quiénes son los que están haciendo cosas chéveres en Chicago? Y fui a una conferencia del comercio de armas pequeñas y vi al señor Stratton, que es director de una fundación. Todavía esto es cierto, Chicago siempre tiene las tasas de homicidio más altas de todo Estados Unidos. Esto quiere decir que en un año malo estamos hablando de 45 por cada 100.000 habitantes. Es mucha gente. En la mayoría de los
Estados Unidos estamos abajo de 3 o 4 por cada 100.000. Pero tenemos esta epidemia de violencia y el tema es que se sitúa en comunidades muy específicas y esos generalmente son las comunidades de las personas de color, comunidades negras, comunidades latinas, en donde existen otros sistemas estructurales. Entonces lo que ven acá es que en cualquier año podemos tener entre 500, 700, 800, 1500 personas asesinadas, pero por cada 100 de esos que se mueren son personas que reciben disparos. El problema es de las armas. Ahora, la estadística es que si uno recibe un disparo, la probabilidad de recibir otro disparo se dispara en los siguientes 18 meses. Entonces, lo que hizo Ceasefire, lo que hace Ceasefire, es muy simple. 3 cosas. Interrumpen la transmisión de violencia, cambian los comportamientos y cambian las normas sociales. Esto es el acercamiento de la salud pública a la violencia. Pensamos en la violencia y pensamos en la policía y en la seguridad. Y básicamente la posición de Ceasefire es que la violencia es un comportamiento y se puede desaprender. Uno hace lo que ve. Entonces, si uno tiene rabia y en esa comunidad es normal responder con las balas, entonces uno echa mano a las armas. Ahora, cuando uno está de mal genio, cuando está con furia, el cerebro se calienta y es difícil tomar buenas decisiones. Y los jóvenes tienen muchas hormonas y bueno, entonces tenemos equipos de personas que conocen bien la situación. Esto quiere decir que 80% de nuestros trabajadores pasaron por la cárcel, que pueden haber incluso matado personas, pandilleros. Nunca trabajamos con la palabra pandillas porque es fea, le decimos los grupos, ¿no? Entonces nuestros equipos son pequeños, tenemos un coordinador, tenemos trabajadores sociales que trabajan con casos. Entonces si uno quiere salir de la violencia, quiere cambiar su vida, estas personas trabajan con usted mientras usted lo necesite para hacer ese cambio, para tener un trabajo y vivir una vida honesta. Las otras personas son interruptores de violencia, son personas que en realidad entienden todos los actores en la comunidad y saben a dónde ir para saber cuál era el siguiente conflicto e interrumpirlo, ¿no? Entonces ellos trabajan en prevención, ellos van y salen por la noche y van a tratar de solucionar las cosas. Y luego tenemos personas que trabajan con la comunidad, trabajadores comunitarios, que cambian las normas sociales. Salen por la noche. Este es el oeste de Chicago. De un lado tenemos la Tower Hancock, donde podemos tomar un cóctel de 300,000 pesos, y al otro lado tenemos un sitio lleno de violencia y problemas sociales. Entonces ellos salen, identifican los conflictos y los interrumpen. Trabajan con poblaciones jóvenes de alto riesgo. Y existen muchas maneras en que los jóvenes pueden aprender el cambio. Y las personas con las que nosotros trabajamos, que es lo que nos diferencia de otros grupos, es que se necesita cumplir 3 o 4 criterios para trabajar con nosotros. Tienen que estar en edades entre 16 y 25, porque esas son la mayoría de los que se involucran con violencia, con armas de fuego. Entonces, muchas personas en estas edades están en esos grupos de riesgo. También tienen que ser personas que acaban de salir de la cárcel, son miembros de pandillas o han sido víctimas de violencia con armas o trafican con drogas.
y tienen una historia de violencia y crímenes contra las personas. Entonces, si ustedes cumplen 3 o 4 de esos criterios, sí podemos trabajar con ustedes. Esto es lo que se ve en las oficinas con los casos, cambiando las normas, haciendo que las personas sean conscientes de qué es lo que está pasando. En vez de llamar a la policía, siempre hablar entre ellos, incluso con las personas de alto riesgo. Muchas veces solamente quieren alguien para decirle hola. Entonces a veces se les pone demasiado estigma. Pero al mismo tiempo es importante entender que las personas de estas comunidades eh, no son violentas. Los que disparan son solamente el 1%. Hay que cambiar las actitudes acerca de estas personas. Si usted es violento es malo. Simplemente son malas decisiones que pueden cambiar y las personas pueden cambiar. Y esta idea es verdaderamente radical, la idea de que la gente puede cambiar y tener eso y tratar de tener una conversación con esto y crear comunidades y sociedades que en realidad valore a las personas que han pasado por la cárcel es en realidad muy significativo. Entonces cuando estaba allí, una de las oportunidades que vi que no estábamos trabajando porque somos tan técnicos es expandir esta zona de preocupaciones. ¿Cómo hacemos que estas personas se preocupen más por esto y se involucren? ¿No? ¿Cómo traer a la comunidad en estos sitios? ¿No? Ellos no están siendo parte de la comunidad, están muy aislados. ¿Cómo crear una vitalidad diferente y una conexión diferente en las comunidades que nos lleve más allá de estos límites y que cambie el sentido del lugar, las sensaciones del lugar? Yo estuve con el tema de salud pública, pero ¿cómo llegué al diseño? Ahora, Ceasefire se creó en Chicago eh, en, y llegamos a 23 sitios. Ahí nos dieron un grant de la Fundación Robert Johnson, que es la más grande del mundo. Nos dieron $10 millones para replicar el modelo en otras ciudades. Entonces yo fui a donde mi jefe y le dije, oiga, yo quiero ser el técnico en esto porque me interesaba mucho cómo transformar y cómo escalar modelos y diseminarlos. Me dijeron, claro. Entonces la segunda mitad de mi carrera yo me encargué de llevar este modelo de Chicago a otras ciudades. Comenzamos con 0 y llegamos a 16 sitios como Nueva York, Nueva Orleans, Baltimore, y son ciudades grandes y trabajamos con legisladores, trabajé dando conferencias en reuniones del gobierno local y logramos, por ejemplo, en Nueva York, logramos que los legisladores crearan sitios de ayuda. Al mismo tiempo quería hacer un doctorado en salud pública, me interesa mucho el diseño de intervención y la cosa ha cambiado mucho, pero hace 10 años era así. Ok, vaya, revise la literatura y aprenda a Europa, de Europa del Este y de las intervenciones y voy a cambiar una cosa y la voy a estudiar durante 2 años y ya. Y después de pronto voy a ajustar esta intervención para un grupo de comunidades negras. Entonces un grupo de enfoque y lo aplico y lo cambio y no hago nada durante un año y vuelvo a ver si fue efectivo. Lo que me gusta acerca de Ceasefire es que corregíamos sobre la marcha, ¿no? Veíamos gente con juegos de dados y que terminaban en violencia y creamos una estrategia para prevenir esa violencia. Yo quería entender a las personas en su contexto, especialmente después de llevar esta intervención a otros sitios. Hablé con este amigo y me decía, eso es un problema de diseño. Entonces, finalmente fui a estudiar diseño. Y ahora quiero salirme un poquito de esta biografía para hablarles acerca de algo de mi trabajo. Entonces,
para orientarlos. Esto va a ser el trabajo de investigación para mi disertación. Así fue que entendí mi pensamiento y cómo pude entender mi punto de vista acerca de la participación en el diseño. Porque cuando yo estaba estudiando diseño, siempre me decían, oiga, ok, esto es codiseño, esto es diseño participativo, y esto en realidad quería decir que uno estaba con otra persona que en realidad podía ser cualquiera. Y no era claro qué es lo que está haciendo con esas personas, cómo se estructura el trabajo, cómo se toman las decisiones, cómo se explora eso, qué es lo que esa otra persona hace. Entonces siempre le preguntaba a la gente, bueno, ¿cómo dan clases? Y le pregunté a un profesor, oiga, ¿cómo es el diseño participativo? Y no tenía una respuesta y eso me pareció asustador. Entonces esto me obsesionó de una buena manera. En realidad quiero que sepan que hay algunas asunciones acerca de estos proyectos, como dije antes. El diseño sucede de diferentes maneras. Diferentes tipos de diseño tienen sistemas diferentes, pero todos los proyectos que ustedes ven existen bajo estas condiciones. Primero, salen de centros académicos de investigación. Entonces, como una startup, pero en la academia. Estamos acá y comenzamos algo nuevo. No viene de consultores, no viene de una empresa, y esto es algo muy importante porque nos permite ciclos largos de diseño, ¿no? En un momento me ofrecieron un trabajo de consultoría y me dijeron, oiga, ¿a usted le gusta implementar? ¿Usted quiere de verdad ver las cosas desde lejos? Les dije, no, quiero ir al campo. Y yo creo en la innovación y el diseño social toma tiempo. Y si uno las trata de hacer en tiempos cortos, simplemente nunca dan resultados. Entonces, todos estos proyectos como mínimo tenían 6 meses. Mi proyecto más reciente tenía 3 años y medio. Luego tenemos equipos interdisciplinarios. Esto quiere decir expertos en justicia criminal, antropólogos, investigadores sociales, economistas, industriales, bueno, interdisciplinarios en el sentido más amplio. También creo que creo en los ciclos. Si uno tiene que tener grupos con los que pueda codiseñar, ¿no? Hay que tener conversaciones, hay que ver el contexto. Si uno no se puede entender el uno al otro, tampoco es posible cuestionarse las asunciones, ¿no? En los proyectos tradicionales en los que he participado siempre me dicen, no estamos haciendo codiseño, pero sin verdadero diálogo. Lo que me encanta del diseño, uno llega a estos marcos que puede usar en cualquier sitio. Y la idea era que necesitábamos encontrar una manera para guiar el riesgo, ganar credibilidad, celebrar la legitimidad por reinsertarse en la comunidad, y necesitamos también participar con las personas de bajo riesgo, porque son las personas que piensan que los malos no pueden cambiar. Necesitábamos llegar a comunicaciones entre la comunidad. Entonces lo que hicimos como equipo, en una lluvia de ideas, tuvimos un taller, mi primer taller, y fue muy interesante. Los talleres de diseño, uno toma los datos y los procesa, crea actividades, algunas veces trae personas externas para pensar y generar ideas. Es una tarde, son 4 horas. Y llegamos a varias ideas en esas sesiones y todas se enfocan en la comunicación. Esta idea del motor de las buenas noticias. Eso fue en 2009, estábamos comenzando a tener mensajes de texto en Chicago y era esta idea de pedir buenas noticias, agregarlas y filtrarlas, muy 2009, y después iluminarlas, ¿no? Esto puede ser muy inclusivo. Por ejemplo, mi primo acaba de salir de la prisión, estamos felices. Hoy fui a una entrevista de trabajo y fue excelente. No sé, lo que fuera, celebrar estas
cosas pequeñas de todos los días como éxitos, porque si uno ha ido a presión en Estados Unidos, después es imposible conseguir un trabajo. Las personas con las que he hablado han buscado trabajo durante 1 o 2 años y ahí es cuando reinciden y terminan en la cárcel otra vez, ¿no? Entonces, si podemos crear estas diferentes conectividades, de pronto alguien en la comunidad diría, oiga, venga, yo le voy a ofrecer a usted un trabajo, venga, trabaje para mí. Otras ideas. Ayudarle a las personas cómo redirigir la violencia, por ejemplo. En Inglaterra entrenaron a los baristas, a los bartenders de los bares acerca de cómo eh, eliminar riesgos de situaciones de riesgo de violencia. Estos son apenas unos ejemplos que me llegaron temprano en mi educación como diseñador. Y es acerca de cómo nos entrenan típicamente, si ven el mouse o no, para hacer este tipo de trabajo. Bueno, entonces quiero que pensemos en esto, ¿no? Este fue como el lente que utilicé. Tener una voz en la decisión. Los que participaban en nuestros procesos de diseño, en estos proyectos, tenían una voz pero no tenían un voto, ¿no? Nos daban información y nosotros tomábamos las decisiones. Y para muchas cosas eso quiere decir tener una voz, pero esto es solamente tener la oportunidad de presentar las ideas, no participar en la decisión. Aprendizaje mutuo, no hubo aprendizaje mutuo en realidad. Vinieron personas y aprendimos de ellos, pero ellos no aprendieron nada de nosotros. Esto fue un proyecto de 1 año. Estos conceptos de prototipo social, ¿no? Y al final, al personal de Ceasefire les dimos un libro. Y muchas veces estos libros simplemente se quedan en la biblioteca y nadie los lee. Y esto para mí era muy frustrante, ¿no? Estas eran solo ideas, no eran implementaciones. Necesitábamos hacer prototipos para llegar a las respuestas correctas. Entonces, no entendía por qué estábamos haciendo esto de simplemente entregar un libro y ya. En esta época también me invitaron a PopTech para hacer un fellow en innovación social, como Josh Nesbitt de Medic Mobile, un montón de gente impresionante. Y ellos tenían esta idea de, oiga, ¿por qué no nos juntamos? Y este va a ser el siguiente esfuerzo del que les voy a hablar. Este equipo incluyó Ceasefire, PopTech, Medic, Meyer y Yoshihide. Yoshihide es de Kenia. Revolution Messaging es el grupo que hizo la campaña de textos para Obama, para la elección de Obama. En realidad es un equipo impresionante. Y lo que queríamos como grupo era acelerar el modelo de Ceasefire. Entonces llegamos a 4 maneras de hacer esto. Entonces, rápidamente. Mayor entrenamiento y capacitación. Esto es lo que yo creo que necesita pasar. Sigo teniendo problemas con el computador. Entonces, más capacitación. Nuestro entrenamiento era personal, era muy intensivo y escalarlo no iba a ser muy fácil. Responder al conflicto. Si solamente tenemos un equipo de 5 personas en la comunidad, pues pueden trabajar apenas con 50. Si queremos bajar las tasas de homicidio, necesitamos afectar a 250 o 300 personas. Cambiar comportamientos de alto riesgo, cómo usar a la tecnología y cambiar las normas de la comunidad para expandir estos conceptos. Entonces, esto es la capacitación, esto es el conflicto, cómo respondemos de manera mejor. Esto es cambiar comportamientos y las normas sociales. Siguiente. Entonces, este grupo, porque eran tecnólogos, escogieron la segunda. Lo que sabíamos al interior
como equipo es que los mensajes de celular son muy personales, están documentados. Si yo soy un traficante de drogas, ¿le voy a dar mi número? No. Entonces, muchos de mis colegas me decían, usted está loca, ¿cómo está haciendo esto? Pero nos juntamos en Chicago. Este es Kevin Starr de la Fundación Malaga. Hace muchos proyectos muy chéveres. Este es Josh Nesbitt de Magno Nesbitt. Patrick Meyer, Fushidi. Y nuestro fundador Gary. Y los interruptores de violencia de nuestro equipo. Jay Smith y Jalen. Es un excelente equipo. Entonces llegamos a esta intervención que pensamos que podíamos utilizar con los teléfonos, que es como que los amigos no dejan que sus amigos manejen borrachos. Esto era porque no usamos a los amigos para interrumpir la violencia y al mismo tiempo enseñarles habilidades blandas. Entonces era este modelo. El actor sabe que hay algo mal, el amigo llega y piensa y llega a una estrategia, habla con el amigo, las personas se van y no se matan. Ese es como el tipo de cosa. Entonces desarrollamos una plataforma de mensajes para esto. No les voy a mostrar todo esto porque eso es otra presentación. Pero trabajamos con los interruptores de violencia, llegamos a prototipos con la plataforma de mensajes y al final no pudimos lograr un número suficiente de personas. Cuando salimos a la comunidad, nos querían dar los teléfonos fijos, porque los celulares no habían llegado a estas comunidades. Oiga, me decían, ¿usted puede llamarme al fijo? Y nos encontramos con que solamente 23% de la comunidad tenía acceso a los mensajes de texto. No sé si ustedes han leído el Future Report. Y esto fue un momento importante cuando pensamos en la participación y cómo estructurar proyectos y sus relaciones con las comunidades y las localidades. Esto terminó siendo una innovación muy exitosa que se aplicó en Kenia con algunos colegas, en donde hay muchas violencias en las elecciones, ¿no? Usaron este mismo marco, personas monitoreando las elecciones y verificando, y identificaban de dónde venían los mensajes y mandaban mensajes para interrumpir esos escenarios de violencia. Y la violencia bajó. Entonces fue impresionante. Y todo el ADN de esto se construyó en Chicago, ¿no? Pensamos mucho y tuvimos unas reuniones excelentes, pero bueno, ¿por qué? Es que esto no era diseño participativo. Tenemos una voz y un voto. Decidimos, vamos a usar mensajes de texto. Eso fue una estrategia fallida. Aprendizaje mutuo. Yo trabajé con los interruptores de violencia, pero ellos no aprendieron nada acerca de diseño, no aprendieron nada acerca de las personas para las que iban a diseñar. Correalización. Hicimos unos prototipos y fallaron. Pero no hicimos esto de manera correcta. Entonces, de nuevo, pensando en los beneficios que trae la participación. Ahora, esto es cuando comencé en el doctorado y esta fue mi pregunta de investigación. Si ustedes tienen amigos que estudian en doctorado, saben que esto puede cambiar, ¿no? Entonces esto ha cambiado, pero lo que quiero entender en este momento, yo estaba como tan triste por PSTEX y por las cosas en las que fallamos, es que no nos beneficiamos de eso, de ese proyecto como organización. Las personas pasaron mucho tiempo trabajando con nosotros y no respondimos con nada. Entonces yo quería entender cómo incrementar la efectividad de la colaboración, hacerla menos ad hoc y en realidad entender cuál es el proceso y cómo estructurarlo para beneficiar a más personas. Algunos proyectos que vamos a ver muy rápidamente. Como estudiante de doctorado, no, sigamos. Trabajé en este equipo increíble de la comunidad en Gala, en este proyecto que se llama Diseño para Comprometer. La pregunta era cómo cambiar
normas de la comunidad. Las malas noticias viajan rápidamente. ¿Cómo hacemos que las buenas noticias viajen rápidamente? Llegamos a muchos proyectos y llegamos a un marco. Y luego hicimos unos prototipos, unas intervenciones. Teníamos libros como estos en las lavanderías, en los paraderos de buses, en las peluquerías, y las personas reflexionaban acerca de qué querían en su comunidad. La cosa interesante acá, y esto es en lo que se basa mi disertación, es que analizamos los datos con nuestra comunidad, y es algo que se hace en salud pública muchas veces, pero era tan fascinante que dos mujeres líderes estuvieron analizando los datos con nosotros, porque ellos cambiaron nuestra interpretación de las cosas y era una gran manera de cuestionar nuestras asunciones, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿por qué no quiero trabajar con líderes la mayoría del tiempo? Porque ellos tienen un tipo de conocimiento que es diferente, ¿no? Ellos trabajan en nombre de su comunidad, pero en realidad muchas veces no conocen a la comunidad porque tienen este rol súper específico. En este escenario dijimos, ok, vamos a analizarlo desde otro punto de vista y fue muy interesante y obtuvimos grandes resultados. Entonces, ¿qué pasa cuando uno involucra a las personas promedio, digamos? En estas comunidades que tienen unas situaciones precarias, tienen muchos problemas. Si usted es una mamá de 3 niños y su esposo está en la cárcel y usted tiene 3 trabajos, entonces usted no puede venir a un taller de diseño, ¿no? Entonces, lo último en sus prioridades, uno trata de pagar las cuentas y mantenerse fuera de problemas. Entonces, ¿cómo involucrar a estas personas y a la comunidad? Ahora, acá tenemos un poquito de talleres. Entonces acá, otra vez, tener una voz y un voto. Nunca llegamos hasta ese punto, pero yo creo que sí lo habríamos logrado. Estábamos mejorando en nuestros procesos de diseño, pero eran muy aleatorios. No teníamos un enfoque claro, sino en por qué, cómo y en dónde, sino teníamos un enfoque demasiado general. Y acá hicimos un poquito de prototipos, pero no los evaluamos en el mundo real. Ahora, cuando yo ya había revisado la literatura y estaba entendiendo el diseño escandinavio participativo, me ofrecieron un gran trabajo. Era un trabajo de una sola vez en la vida, de dirigir un laboratorio de diseño entre salud y diseño. Y claro que lo tomé, ¿no? Y esto en realidad influenció mi disertación y me dio una gran posición de liderazgo para definir estas cosas teóricas y filosóficas y metodológicas. Y de ese trabajo es que salió el material para mi disertación. Trabajo en Hal Greenlee, que tiene 3 laboratorios. Yo soy la líder del laboratorio de diseño. Y nos interesa pensar en los sistemas y en las estructuras y cómo pueden funcionar mejor para las personas a través de estas metodologías creativas. Entonces, algunas cosas para saber. Muchas de las personas jóvenes de Chicago no conocen sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En Chicago, por ejemplo, desde los 12 años uno puede tener acceso a cuidados sexuales y mentales. Hay falta de información, la gente recibe su educación sexual de la pornografía o de sus amigos. A veces reciben consejo que los juzga, ¿no? Por ejemplo, las personas dicen, sí, claro, usted debe ser pobre, le voy a dar un dispositivo intrauterino, con eso no se embaraza. Y como humanos entendemos patrones, entonces es difícil cuando eh, eh, lidiamos con un humano entero que toma decisiones, ¿no?
Ahora, también hay un problema de autonomía. Si uno es muy joven, no tiene su carro, no tiene su plata. Ahora, los proveedores de salud tampoco conocen los derechos de los jóvenes, piensan que necesitan autorización de los padres, las enfermeras y otras personas no están entrenadas para ofrecer educación sexual, los métodos de contracepción, etcétera. Y también hay problemas ideológicos. Por ejemplo, algunos piensan que la abstinencia es la única solución y eso es lo que le cuentan a la gente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos hagan su trabajo mejor? Entonces, este laboratorio se fundó con una idea muy amplia. Cómo mejorar la salud reproductiva y sexual en Chicago. Y es importante hacer esto con los jóvenes y ellos lo conocen mejor. Yo creo que a veces las mayores nos entienden lo que nos pasa a los jóvenes. Yo creo que los adultos no le preguntan a los jóvenes qué es lo que queremos. Uno no puede hacer algo y esperar que todo el mundo le guste. Entonces hay mucho en la literatura médica y muchos datos acerca de tipos de problemas de los jóvenes en este campo. Y traté de lidiar con esto como profesional de la salud pública, pero había muchos algoritmos con los que lidiar, entonces dije, bueno, vamos a hacer lo que yo hago, vamos a hacer un proceso de diseño, vamos a trabajar con los jóvenes, en vacaciones les vamos a pagar, entonces esto va a ser como un trabajo para ellos, vamos a trabajar durante 5 semanas, entonces hicimos esto. Estos son jóvenes que participaron con nosotros. Trabajamos con 31 personas de Chicago en edades de 14 a 21, que acaba de salir de prisión esta persona. Entonces teníamos personas que, por ejemplo, una de las mamás era ginecóloga, pero este niño que acababa de salir de la prisión dijo que era la primera vez que se recibía cuidados de salud. Entonces, Hello Greenlight es una plataforma y de nuevo creo que es única, ¿no? Como diseñadores nos entrenaron en el diseño de sistemas y acá tuvimos que crear uno desde cero. No sabíamos que esto se llamaba en ese momento, pero esto es lo que es ahora. Se llama Hello Greenlight. El nombre se hizo de manera participativa con los jóvenes en un proceso de 1 año y es una plataforma que tiene 3 partes. Tiene una fase para adolescentes, que se trata de darles información exacta, luego herramientas para los proveedores, y estas son cosas que apoyan las interacciones entre los pacientes y los proveedores, y también entrenamiento y asistencia técnica. Entonces, tratemos de llegar a esto de una manera fácil. Si uno es un profesional médico, vamos a hacerlo fácil para todo el mundo. Ya hablamos de esto, pusimos a los jóvenes al centro y tenemos todos estos actores alrededor. Ya. Bueno, en el laboratorio estos son marcos teóricos que informan todo lo que hacemos. Entonces, estos son modelos. Ponemos a los jóvenes en el centro y los vemos adentro del sistema. Todas las personas tienen poderes económicos y sociales para tomar las decisiones acerca de su sexualidad, su salud, su familia y su comunidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el otro día en el New York Times presentaron un artículo de un ginecólogo que estaba esterilizando mujeres sin su consentimiento. Entonces todavía hay maneras coercitivas del parte de los proveedores. Ahora, desarrollo de una juventud positiva. Necesitamos construir capacidades jóvenes con los que estamos trabajando y no solamente utilizarlos como parte de la investigación, tenemos que darles una experiencia que les sirva en el futuro. También hablamos de estas cosas. Siempre vamos a pelear.
siempre va a haber diferencias. Y también dice que esto crea un espacio para que las personas marginalizadas, jóvenes o pobres, participen y que juntos van a pelear por estas cosas involucrando personas diferentes en el proceso. Lo que esto quiere decir, el agonismo hoy en día, como se interpreta, es que uno trabaja por un asunto de importancia, no tiene un grupo de personas, entonces en un caso tenemos, digamos, refugiados que llegaron a Escandinavia y que no están siendo bien recibidos. Entonces trabajan con ellos en el tiempo, o sea que este es tiempo, y traen todo tipo de actores muy diferentes. Pueden ser personas que son antiinmigrantes o racistas y los estamos mezclando. Estoy describiendo la cosa en general y eso no funciona en general, pero las mismas personas que están tratando de pelear al final del día no obtienen nada. Y después de 10 años nada mejoró. Entonces yo pensaba, bueno, me daba curiosidad del agonismo. Entonces pensé, aquí lo están malinterpretando. Lo que se trata del agonismo es crear un espacio para personas marginalizadas. Y son estas personas de acá en este círculo y darles el espacio para construir un argumento político. Y luego son parte de una cadena más grande de equivalencia. Esto aquí es donde entra la heterogeneidad. Jaime y yo somos diferentes. Usted puede ser un médico que está interesado en los derechos de las mujeres y yo trabajo en los derechos reproductivos de las mujeres y digamos que podemos tener personas ambientalistas. Digamos, todos estamos luchando por la salud reproductiva y aquí formamos una cadena de equivalencia, ¿no? Este tema tiene que ser distinto de la manera como otras personas definen el tema, pero juntos luchamos contra la hegemonía. Entonces, más tarde en el proceso es que comenzamos a trabajar con nuestros enemigos de una manera muy cordial. Y esto me parece interesante y explica los proyectos en agonismo. Bueno, ya han pasado 5 años y todavía no hemos logrado nada porque el alcalde no nos pone cuidado, pero bueno. Entonces quería crear un espacio como este en espacio participativo, como un espacio agonístico, utilizando la definición de Chanton Move. Entonces vamos a... esto fue el reto del verano, ¿no? Vamos a comenzar con la investigación, luego con la síntesis y después terminamos con el prototipo. Y todas estas son las personas jóvenes con las que trabajamos y al final trajemos a los poderosos. Y esta es una de las maneras como yo formulo el agonismo. Hicimos un poquito de codiseño, hay que calentar a la gente tiene que pensar en el mundo como de una manera diferente. Entonces comenzamos a trabajar con los jóvenes y les preguntamos quién sería el proveedor perfecto. Y en las entrevistas, los unos a los otros, pasaron muchas cosas. Y entonces llegaron a las aspiraciones sociales y emocionales acerca de cómo se les estaba brindando el cuidados en salud. Luego los entrenamos para hacer investigación en diseño, cómo entrevistar y cómo salir a hacer estudios antropológicos simples, cómo conducir entrevistas, cómo hacer observaciones participativas, cómo hacer un análisis de las unidades. Entonces lo que hicieron es que llegaron a un escenario de pacientes que era muy relevante en sus vidas. No es lo mismo que tener una cita con médicos, sino que llegaron a esta unidad móvil, ¿no? Que les proporcionaba una experiencia diferente. Y como pueden ver, este es el joven en esta cita. Esos son jóvenes que están documentando las experiencias y estos procesos son muy importantes. Uno no puede simplemente hacer un juego de roles, bueno, usted va a ser el paciente y yo voy a ser el doctor. No, hay que estar en contexto. Eso es lo que diferencia el diseño de muchas de las ciencias sociales. Entonces hicieron la investigación y una de las cosas que vieron es que a veces cuando
Por ejemplo, si un proveedor les mostraba un dispositivo intrauterino, ellos preguntaban, bueno, ¿cuáles son las otras cosas? ¿Cuáles son las otras opciones? Entonces trajimos todas estas opciones a la oficina para que pudieran verlas y aprender. Y lo hicieron, hablaron acerca de qué era lo que funcionaba y qué es lo que no, vieron otros artefactos, entrevistaron a funcionarios públicos en salud de Chicago y sintetizaron toda esta información. Estábamos nosotros allá con ellos y ellos llegaron a un prototipo. Y estos prototipos en realidad, no sé, tendría que volver a contar, pero creo que fueron 45 prototipos individuales, los presentaron y una de las cosas que vimos, por ejemplo, este es un botón. Entonces imagina que usted es un joven y está en una cita con el médico y el médico dice algo muy racista y uno puede espichar ese botón y decirle, oiga, esto no está bien. Entonces era esta idea de si usted se siente incómodo o ellos no están haciendo algo bien, uno presiona este botón. Este era Lorenzo, tenía como 14 años e hizo un libro acerca de cómo dirigirse a los jóvenes. Me decía, no me llame niño, llámame joven. Tenemos otra intervención acá que no tenemos acá, que era algo para darle a los padres, que dice, tiene tres opciones. La primera, usted me puede hablar de sexo ahora. Dos, si se siente incómodo, me manda a una persona médica. O tres, usted puede conocer a su nieto en 9 meses. Entonces tienen un espíritu diferente. Lo chévere de los prototipos y de esta investigación, por ejemplo, ese proveedor con los que estaban haciendo, ella era nueva, estaba recién entrenada y eso fue excelente porque ella no sabía todo. Y siempre me miraba a mí y yo le decía como, no, 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 usted siga en su trabajo. Entonces en un punto una persona dijo, ay, yo creo que estoy embarazada. Y me dijo, ok, tome esta prueba. Yo le dije, ¿y qué hace si está embarazada? Yo le dije, bueno, toca llamar a los papás. Bueno, había mucha vulnerabilidad y yo creo que los jóvenes también ven que no siempre las experiencias son perfectas, pero siempre se puede mejorar. Entonces, estos fueron algunos de los métodos y de los prototipos. Y una de estas es una herramienta de contracepción, ¿no? Y lo que pasó después de todos estos prototipos es que analizamos todos los datos y esto fue una cosa que yo haría diferente hoy en día. Quisiera hacerlo con jóvenes también, pero una vez que llegamos a todos los datos, llegamos a 7 principios de diseño. 7 principios que se alinean con todo esto. Desde el nivel sistémico, cómo tiene que trabajar desde la perspectiva de los jóvenes. Es lo que nos mantiene en la línea con el trabajo de los jóvenes. Entonces, vamos a hacer esto muy rápido. Ahora, la academia en el diseño. ¿Qué es lo que los participantes ganan? ¿No? Hay ganancias participativas en estos procesos. Entonces, en una práctica que se trata de participación, nunca se había pensado acerca de esto. ¿Qué es lo que ganan los participantes? Ha habido apenas unos pocos estudios acerca de esto y siempre se trataba de lo que habían ganado los diseñadores del proceso, no más. Ok, logré hacer el proyecto como diseñador, pero no más. Entonces, uno pasa estos son los objetivos del estudio, evaluar las ganancias en conocimiento de salud sexual, cuál fue el aprendizaje mutuo. Queremos entender cuál es el trabajo, ¿es algo que vale la pena para los jóvenes? También queríamos entender qué fue lo que ellos habían ganado a partir de su perspectiva. Entonces, en este estudio hicimos unas entrevistas de conocimiento y unos grupos de enfoque
Hicimos seguimiento de 6 meses. Todavía no he podido analizar los datos, pero sí. También hay una retención en el tiempo, siempre tiene que haber un seguimiento. Y creo que eso es. Lo siguiente que les quiero mostrar. Esto parece una cosa controversial, que hay una cosa antipositivista. ¿Cómo así? Usted hizo una encuesta. Las encuestas pueden funcionar y lo que encontramos es que las personas pensaban que lo que habían aprendido en las sesiones había tenido un impacto real y lo que hicimos fue que buscamos escalas de validación y cambiarlas un poquito. Y estos son los cambios en el conocimiento entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, hay como un bastante, pero ya pasó Halloween. Entonces acá tenemos temas del grupo de enfoque. Tenemos que empoderarlos para que entiendan los servicios que están disponibles bien. Había que cambiar cómo pensaban acerca del cuidado de la salud y cómo interactuaban con los proveedores. Y de hecho tengo un pequeño video que va a explicar mejor qué es esto. Este es Joseph. Yo creo que esto es muy importante porque no siempre pensamos en los hombres y en los jóvenes en estos escenarios. Stop having children was about just having their tubes tied, but then I learned about like this thing called like an IUD or something like that, and it was like I was like, oh my god, this is a whole new experience. And I learned like there's a whole shot, there's like a whole thing you can put in your arm. I was like, wow, wow. Nobody ever told me about these things. I was like, I'm gonna blow these people's minds so I get back to school. Entonces, esta última parte fue el último estudio en la disertación. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es que estoy volviendo a analizar los 3 casos, un marco analítico para aplicarlo a todos los 3 y que sirva para otras personas también. Entonces, desde una perspectiva del desarrollo positivista, podemos ver acá que los jóvenes están ganando algo de diseñar en un proceso de diseño y pensar acerca de otras habilidades. Entonces vamos a volver un poco a la fase del delivery. Esta es la fase con los jóvenes y aquí es cuando salimos de la cadena de equivalencia y vamos a luchar contra la hegemonía. Aquí es cuando traemos a los jóvenes. Entonces decidimos que esta idea era tan relevante. La decisión fue en realidad muy fácil. Es que se conecta a estos principios de diseño. La entrega respeta a los pacientes, les da confianza al tomar decisiones de su salud y le ofrece a los adultos una herramienta para tener estas conversaciones. Y lo que nos importa acá es que esto es una manifestación del marco de justicia reproductiva, porque uno muestra todos los métodos y no los estamos mostrando en un marco de jerarquía, ¿no? Esto nos permite tener diferentes conversaciones y exploraciones y por eso es que los jóvenes lo querían. La otra razón por la que querían cosas tangibles es que la medicina existe en 2 dimensiones, son flyers. Cuando una persona veía que esto era un dispositivo intrauterino, yo pensé que esto era gigante, no sabía cómo iba a acabar en mi vagina. Entonces, cuando uno lo puede tocar y lo puede ver, y puede ver el tamaño real de las cosas, uno puede entender qué tan grande, qué tan suave, qué tan pequeño. Entonces lo que hicimos en el siguiente paso fue que trabajamos con los proveedores. Hicimos entrevistas, hicimos pruebas, hicimos diferentes procesos y ahora lo estamos lanzando. Entonces estos son hallazgos de las entrevistas.
las cosas visuales y los materiales físicos son importantes, hay que tener métodos de presentación, hay que tener diferentes referencias, hay que lidiar con las concepciones erradas de los pacientes, tenemos que centrarnos en los pacientes. Yo no puedo simplemente llegar y decirle, ok, usted necesita tomarse las pastillas. Yo creo que la conversación tiene que ser diferente. Y portabilidad. Otro de los aspectos es que sabemos que esto tiene que caber en un abrigo de médico o no va a funcionar. Entonces tenía que funcionar para esto. Acá hicimos una exploración de diseño. Las primeras fueron muy ligeras y muy médicas y las evaluamos en contexto. Los proveedores pensaron que se iban a ensuciar muy fácilmente y las personas pensaron que se veían como asustadoras, sin demasiado clínicas, nadie la quería tocar. Después hicimos exploraciones en color y las personas tenían diferentes teorías acerca de qué colores utilizar, qué sería llamativo. Acá tuvimos una cosa interesante y es que nos dijeron cómo es que el compromiso con esta herramienta les había dado un conocimiento que no tenían antes. Y al final hicimos unas pruebas y ahora tenemos las herramientas, lo vamos a pasar, trabajamos con un diseñador industrial y esto ahora va a un estudio clínico. El primer estudio va a ser pequeño y se trata de entender cuáles son las motivaciones de los pacientes y cómo esto afecta el consejo de los proveedores. Si esto cambia y cuáles son los efectos de esto. Una vez que tengamos estos hallazgos, vamos a ver si tenemos que ajustar esta herramienta o quitar cosas o la experiencia y luego vamos a tener una prueba clínica más grande para entender su efectividad. Vamos también a ponerlo a disposición general porque la sociedad necesita esto para hacer planeación familiar. Me dijeron en una conferencia, apenas esto esté listo, esto va a funcionar en 40,000 visitas médicas y entonces el marco que vamos a lidiar mañana en el taller es acerca de construir este marco constitutivo, tener estos procesos en estas primeras 3 partes del proceso de diseño y luego cómo organizar alrededor de estos principios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo diría es que tener una voz se trata de volver a enmarcar las cosas juntos. Hubo un proyecto que no mencioné que hice en India y tuvimos grandes y excelentes prototipos, fueron 6 meses, intervenciones estructurales y nadie quería hacerlos porque eran muy complicados. Entonces el marco y el reenmarcar es algo que puede cambiar el mundo realmente. Yo creo que hay que hacer esta investigación de diseño con personas ordinarias. Yo no creo que los expertos nos sirvan. Necesitamos personas del común y creo que es importante hacer la investigación junto con estas personas y tener una conversación y luego hacer prototipos juntos. Entonces, el aprendizaje mutuo y la correalización nos va a llevar a un sitio nuevo y diferente. Yo creo que entre tener una voz y la correalización, la otra cosa importante es el agnosticismo de las soluciones. Si uno quiere ser radical acerca de la práctica participativa del diseño, hay que venir a este espacio y tener ideas, pero no vamos a decir esto es lo que vamos a hacer, sino vamos a decir este es el problema, explorémoslo juntos. Y esto es algo importante, que es de manera tradicional, son los principios de diseño. Esos principios que les mostré son cosas que llevamos con nosotros y con las que evaluamos todo lo que hacemos. Entonces, cuando uno hace algo más específico como esa herramienta, tiene otros principios que hay que aplicarse. Al final del día tiene que hablar a esos metaprincipios iniciales. Entonces, cuando pensamos en estos procesos de diseño, de desarrollo y de entrega, esas son las cosas que uno piensa
eh, en las conversaciones con los proveedores. Ahora les quiero contar una historia corta. Esto es algo que vamos a explorar mañana. Inició como un prototipo de cartas. Podía ser cualquier cosa, pero es una herramienta que está diseñada para ayudarle a los jóvenes a que pregunten durante sus citas, ¿no? Cuando estábamos hablando con un proveedor, con un joven me dijo, siempre me hacen dos preguntas, que si soy activa sexualmente, y esas preguntas no me gustan, yo simplemente hago lo que el doctor me dice. Entonces cuando uno es joven, uno le puede dar pena o no tiene el vocabulario, entonces trabajamos en estas cartas con todas las preguntas que hemos escuchado y luego volvimos a nuestros jóvenes y les dijimos, miren, estas son las preguntas y teníamos 66. Hoy en día tenemos 42 y lo más interesante acerca de estas preguntas es que pasamos todas las vacaciones haciendo los prototipos para asegurarnos de que estaban funcionando. Y los proveedores les encantaron y les pedimos que las organizaran en las que les daban confianza y en las que no les daban confianza. Y era excelente, no sé por qué se me ocurrió esto. Entonces yo le preguntaba a cualquier profesional si me decían yo todo lo sé, pero con las cartas era acerca del contenido de los jóvenes. Y acá nos enteramos de qué era lo que ellos necesitaban mejorar en cuanto a su entrenamiento y a su capacitación. Entonces, recientemente uno de los proveedores con el que prototipamos esto, el tipo me dijo, yo quiero probar esta herramienta, es increíble, es un pediatra increíble. Y me dijo, lo que queremos hacer con las tarjetas es que queremos dárselas a los estudiantes avanzados y luego dárselas a un joven. Y así los jóvenes ni siquiera tienen que hacer las preguntas, solamente las muestran y ya. Y aquí estamos perdiendo la oportunidad. Los jóvenes con los que probamos esto, teníamos pósteres en la pared, teníamos una versión digital y lo que más resonó con los jóvenes fue entregarle las cartas al médico en la mano. Eso cambiaba la posición de poder y cambiaba el espacio. Y aquí ellos podían tener confianza preguntando estas cosas. Entonces si uno utiliza estas tarjetas del otro lado, entonces ya no estamos involucrando a las personas en sus procesos. Y esto es muy interesante, ¿no? Pensamos que fueran cartas. Y muchas veces las cosas análogas tienen un papel importante en este mundo digital, las cosas tangibles. Eso le da valor. Entonces, a veces lograr estas cosas simples, acá trabajamos como 6 u 8 meses, esto toma tiempo. Y podríamos haber salido con el producto final de una vez, pero con preguntas equivocadas. Y ya, terminé. No puedo creer que haya hablado tan largo.